un principio para esta semana. Lunes, martes, miércoles, jueves. Estos primeros 4 días estaremos de 7:30 a 8:30. El viernes, esa vigilia, estaremos a las 9 de la mañana. Quiero invitarles a sacar tiempo no solamente para orar, pero tiempo para ayunar. Todo aquel que así tenga la convicción en su corazón para ayunar, yo te invito a que saques un día, 2 días, 3 días, 4 días, conforme el Señor ponga en tu corazón. Sí, puesto que el ayuno es necesario. En el ayuno vamos a conquistar cosas que de otra manera no se conquistan. Solamente recuerda el momento en que Jesús le dijo a un papá: al que cree, todo le es posible. Pero le contestó a los discípulos cuando le preguntaron por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio. Jesús le respondió claramente: porque este género, este tipo, esta clase de demonio, ese género, no sabe sin antes haber ayunado y orado. Ahora, yo no sé las luchas que tú puedas estar enfrentando como persona, como familia, luchas que puedas estar enfrentando a nivel de salud, a nivel financiero, a nivel matrimonial, a nivel familiar. Hay muchas áreas en las cuales nosotros enfrentamos luchas. Y a veces oramos y nada sucede. Tal vez es que ese género que estás enfrentando, esa oposición demoníaca, esa problemática surge para poderlo destronar, para poderlo sacar, para poderlo inactivar, para poderlo atar, dejarlo sin poder, y para poderlo vencer es necesario añadir a la oración el ayuno. El ayuno es la oportunidad que tú y yo tenemos para abstenernos de algo material, de abstenernos de algo físico, natural. Y en lugar de atender una necesidad natural, escogemos apropiarnos de una realidad espiritual. Eso sucede en el ayuno. Escogemos alimentarnos de otro pan, de otra comida. Cuando Jesús fue confrontado con el hambre mientras él ayunaba, Jesús le contestó al mismo diablo y le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús nos da un mensaje en cuanto al ayuno. Cuando tú decides abstenerte de lo natural, de tu alimentación natural, tú decides alimentar tu vida con la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Estás entendiendo en el ayuno que más importante que el alimento natural para tu cuerpo físico? ¿Estás entendiendo que más valioso, más relevante, más importante es el alimento espiritual
¿Estás entendiendo quién eres? Y estás entendiendo tu necesidad en el ayuno. Tú y yo somos mucho más que este cuerpo que tenemos. Y a veces vivimos en una realidad temporera, en una realidad enfocada que es solamente natural. Pero es tiempo de darnos cuenta que verdaderamente somos espíritu viviendo en un cuerpo. Y que la verdadera necesidad que tú y yo tenemos es la alimentación que viene de la palabra de Dios. En el ayuno tendrás tiempo para entrar en la palabra de Dios y que la palabra de Dios entre en tu espíritu. Esta será una semana de conquista espiritual. Será una semana donde estaremos día y noche. Yo les pido y les doy dirección cómo va a suceder este tiempo de ayuno y de oración. Debes establecer, al participar de esta semana de ayuno y de oración, establece tiempos definidos, enmarcados en 2 tiempos. La palabra lo menciona vez tras vez. Tendrás que identificar tiempos en el día para orar. Y vas a identificar tiempos en la noche para orar. La palabra que vimos la semana pasada, el domingo pasado, Jesús dando una parábola, Jesús explicando el principio de la necesidad de orar siempre y de no desmayar. Al final de la parábola dijo: ¿cuánto más hará Dios justicia a sus escogidos que oran día y noche? Y vas a ver repetidas veces en la palabra de Dios este principio de orar día y noche. Día y noche. Así que tendrás tiempos para entrar a la palabra y permitir que esa palabra entre a tu corazón, a tu espíritu. Tendrás tiempo para clamar al Dios del cielo, al Todopoderoso. Tendrás tiempo para presentarle a Él las promesas de Dios, presentarle a Él la palabra de Dios, los principios que gobiernan el mundo espiritual. Están enmarcados en las leyes, en los decretos, en los acuerdos. Y hoy solamente le mencionaré uno para que usted lo vea, pero ese principio sostuvo a Israel a lo largo de toda su historia, aún en presente. Porque fue algo que estableció Dios como una ley espiritual. De manera que esta semana sacamos tiempo para encontrarnos con Dios. Sacamos tiempo para escuchar la voz de Dios. Hay tiempos de hacer silencio. Pero esta semana también sacaremos tiempo para ejercer autoridad en la oración. Para levantarnos y profetizar. Levantarnos y declarar la palabra. Escúcheme, esta semana será determinante para tu vida, porque esta semana tú tienes la oportunidad de cambiar las circunstancias presentes en tu vida. Es tiempo de que te pongas de pie en oración. Es tiempo de que ejerzas tu fe. Es tiempo de que hables y le declares palabra a tus circunstancias. Las circunstancias no tienen que dictar tu presente ni tu futuro. No tienen que cambiar tu vida. Tú y yo estamos llamados a enfrentar cualquier circunstancia, y por medio de la palabra, por medio del poder y la autoridad que Dios nos ha concedido, tú y yo en esta semana podemos cambiar
Yo como pastor le recibo tantas personas sus peticiones de oración. Conozco la necesidad de cambio que hay en la familia de la iglesia. Por esta causa estoy convocando este ayuno de oración por una semana. Y estoy declarando que usted tiene la libertad de cambiar. Nosotros le vamos a guiar día a día, vamos a ir dirigiéndolo. Al final, el viernes será una vigilia y estaré trayendo la palabra dirigida a tomar posesión de lo que es la voluntad de Dios para tu vida. Realmente creo que muchas promesas que las estamos mirando hacia el futuro las vamos a traer al presente. A veces no hemos entendido que tenemos esa capacidad por medio de la fe y nos quedamos esperando en el tiempo de Dios. Pero te voy a mostrar, te voy a enseñar que ese tiempo de Dios también está en tus manos y que tú puedes decretar y entrar, cruzar la raya de lo temporero a lo eterno, y en lo eterno todas las cosas ya son, no hay nada futuro, ya son, todas son un presente, y apropiarte de lo que es tuyo y traerlo a tu presente aquí en la tierra. En el nombre de Jesús. Así que estaremos trayendo palabras toda la semana, pero estaremos intercediendo. Venga preparado para orar, porque de 7:30 a 8:30 será la reunión, pero de 8 a 8:30 estaremos intercediendo, orando. Habrá una reflexión que debe terminar a las 8, que será una motivación para la intercesión, y luego estaremos orando. Queremos también que no solamente hagas tu lista de oración por tus necesidades personales, familiares, todo lo que pertenece a ti, pero queremos que también traigan sus listas de oración por las almas que vamos a estar en el Señor. Pero son 3, mínimo 3 personas que vamos a creer en la salvación de esas 3 personas. Vamos a creer que tocaremos, cada persona que tocamos, estamos tocando una familia. Hoy les doy un solo ejemplo del poder de la oración que cambia todas las cosas. En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, encontramos una historia muy conocida que es de la vida real y que es sorprendente, porque podemos ver la intervención de un Dios sobrenatural en medio de una crisis en la vida de una nación, nada menos que el pueblo de Dios, siendo amenazado, rodeado por un enemigo mucho más grande, mucho más fuerte. Y la declaración del rey fue una declaración realista, pero la fe fue una fe sobrenatural. Mire cómo se maneja la crisis. Si yo pudiera decirte cómo manejar la crisis, yo te voy a llevar un pasaje como este. ¿Qué hacer cuando te encuentras ante un problema demasiado grande, demasiado fuerte para tú poderlo vencer? ¿Cómo lo vencemos? Encontramos aquí en Segunda de Crónicas, capítulo 20, que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros amonitas,
de Siria. Y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gaza. Entonces, él tuvo temor. Quiero decirte que cuando llegan noticias como estas, el temor se apodera del hombre, incluyendo los cristianos. La primera reacción es una de miedo, es una de temor. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No sé cuántos de ustedes hoy están enfrentando alguna situación que amenaza la vida, que amenaza su estabilidad financiera, que amenaza su salud, que amenaza su familia, que amenaza su matrimonio. Hay malas noticias que llegan, noticias que vienen a intimidar, como nos hablaba Rebeca. El diablo empieza a susurrar, el diablo en ocasiones gritará y traerá una imagen bien negativa, una imagen tan negativa que lo que despierta es el temor. Es una imagen tan fuerte que el instinto natural que Dios puso en ti y en mí cuando hay peligro es el miedo, porque el miedo es esa emoción que te evita entrar en una consecuencia de destrucción. Cuando tu persona percibe algún peligro, instintivamente, o sea, de forma natural, el miedo te detiene, el miedo te hace dar pasos hacia atrás como una medida de protección, como una medida de seguridad. El miedo. ¿Me siguen? Y si has experimentado algo así, donde no sabes y tienes miedo porque no sabes qué va a pasar con tu casa, tienes miedo porque no sabes qué va a pasar con tu trabajo, tienes miedo porque no sabes qué sucederá con tu salud, tienes miedo porque no sabes qué va a pasar con alguno de tus hijos, tienes miedo por la noticia que te hayan dado, ha despertado miedo en ti. Contigo quiero hablar. Empiezo diciendo que el miedo es natural, pero hay un miedo que va más allá de lo natural, es un miedo diabólico. Es un temor que no viene de Dios. Hay lo que se conoce como un espíritu de temor. La pregunta sigue: ¿cómo resolvemos ese problema? Que entendemos que no tenemos el conocimiento, que no tenemos los recursos económicos, que no tenemos el poder ni la fuerza para lograrlo, que no tenemos tal vez el tiempo, porque a veces decimos demasiado poco tiempo para resolver esto. Y tienes que responder en poco tiempo, en cómo lo logro en tan poco tiempo. Josafat tuvo miedo y hizo algo para resolverlo. Mire lo que hizo Josafat. Dice la palabra, Segunda de Crónicas, capítulo 20, y verso número 3. Al final dice, después que tuvo temor, dice, Josafat se humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo lugar. Lo primero que hace Josafat es humillarse delante de Dios. Si tú vas a resolver un problema en tu vida que es más grande que tú, aprende a humillarte delante del Dios
quiere hacerte creer que tienes que someterte a una enfermedad por el resto de tu vida y perder tu salud. El diablo querrá decirte que todo se acabó en tu matrimonio, que todo está perdido con tu hijo, con tu hija, que no insistas, que no hay esperanza para ese joven o esa joven. Esa es la voluntad del diablo. Pero qué bueno es tener ejemplos como Josafat, que en lugar de humillarse ante el problema y decirle al problema, está bien, hágase como tú quieras, problema, aquí está la casa, hágase como tú quieras, problema, aquí está el trabajo, aquí están mis hijos. Yo no le entrego al diablo de lo que Dios me ha entregado. Es tiempo de humillarse ante un Dios todopoderoso. Es tiempo de reconocer quién tiene el poder, quién es el que puede cambiar las circunstancias en tu vida. El Dios a quien tú y yo le servimos. Él es poderoso para deshacer las obras del diablo. Él es poderoso para cambiar una enfermedad en salud. Él es poderoso para transformar la vida de hijos, hijas, de esposo, de esposa, de familias enteras. Él es poderoso para traer riquezas a tus manos y sacar y acabar con la escasez en tu vida. Tú no te tienes que someter, tú no te tienes que humillar ante el problema, tú te humillarás ante el Todopoderoso. Lo segundo que él hizo fue pregonar ayuno. Y dijo a todos los moradores, le dijo, vamos, escuchen las palabras, vamos a pedirle ayuda. Sigamos al verso 4. Se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. ¿Qué está pasando en el ayuno? ¿Qué es lo que va a suceder en el ayuno? Va a pedir ayuda. Socorro a Jehová. Cuando tú y yo nos humillamos delante de Dios para consultar a Dios, estamos sometiéndonos a su dirección, estamos sometiéndonos a su palabra. Pero cuando ayunamos, estamos en la posición de depender enteramente de su ayuda, de su intervención. Es importante que entiendas que en el ayuno tú tienes toda oportunidad para acercarte a Dios y decirle, necesito tu poder, necesito tu brazo fuerte que no se ha cortado para salvar, necesito tu intervención, necesito tu ayuda, que te levantes y esparzas a todos tus enemigos. El ayuno es una manera de decirle a Dios, dependo enteramente de tu ayuda, de tu intervención. El ayuno es pedirle a Dios que intervenga en algo que tú no has podido resolver, que está más allá de tus fuerzas. Es decirle a Dios, creo en tu brazo fuerte, creo en tu poder, creo en tu palabra. Si su palabra dice que Él rescata mi vida del hoyo, yo creo que lo hace. Si su palabra dice que Él saca mis pies del pozo de la desesperación y que lo coloca en roca firme, en un lugar alto, yo creo esa palabra. En el ayuno es cuando yo declaro la palabra de un Dios vivo, yo declaro el poder de un Dios hacedor de maravillas. En el ayuno es donde yo fortalezco mi fe. En esa palabra, pero la primera parte que hizo Josafat es tan determinante que
Voy a mostrar la humillación en esta oración que él hizo. Capítulo 20 de Segunda de Crónicas. Yo quiero que vaya al verso número 9. Dice: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. A causa de nuestras tribulaciones, clamamos a ti, y tú nos oirás y sabrás. Verso 10. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón. En el ayuno se presenta el problema delante de Dios, y aquí está Josafat presentando el problema. Los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Y dice: oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros, mire la humillación, en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. A ti volvemos nuestros ojos. Si tú te encuentras en esta situación donde tú dices: yo no sé qué voy a hacer. Tú dices: no tengo suficientes fuerzas. Y entienda para qué se usaban las fuerzas. Las fuerzas se usaban para muchas cosas. Pero yo te voy a aplicar hoy las fuerzas a un área que tal vez tú estás luchando en estos momentos. Y dirías: en nosotros no tenemos la capacidad para enfrentar la necesidad económica. No hay suficiente dinero que es el producto de las fuerzas. El fruto de tu trabajo, de tus fuerzas, produjo dinero. No tengo suficiente fuerza, no tengo suficiente dinero para poder enfrentar el pago que hay que enfrentar. Contigo estoy hablando. ¿Cómo lo vas a enfrentar? Número uno, es humillante, como Josafat lo hizo, y él se humilla. Es reconocer. Esto es una oración bien realista, pero ya vendrá el momento de la fe. Es reconocer que no sabes cómo hacerlo, cómo producir ese dinero, cómo producir esa salida. Y oiga, la parte final de esta oración dice: a ti volvemos nuestros ojos. Cuando tú no sabes qué hacer, tienes que volverte a Él. Verso número 12: a ti volvemos nuestros ojos. O sea, ponemos en ti nuestra esperanza, ponemos en ti nuestra confianza. Dice la palabra que estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benanía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd Judá, verso 15, oíd Judá todo, vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios.
Mañana descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la presa de Cis, los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová por vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá, los moradores de Jerusalén, se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat, de los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Escucha el principio, con eso termino. Humillarse delante de Dios, ayunar, implicará depender completamente de Dios, pero requerirá escuchar la voz de Dios. Cuando escuchamos la voz de Dios, la vamos a escuchar de diferentes formas. Una de ellas será a través de la misma palabra que tú estarás día y noche metiéndote en ella. Dios utilizará la palabra. Dios hará una obra sobrenatural por medio de esa palabra. Escucha, traerá una palabra que despertará en ti una imagen de victoria, una imagen de que el problema está resuelto. Eso sucede en el tiempo de ayuno y de oración. Allí llegará la palabra revelada de Dios a tu corazón, y cuando tú la recibas, comenzarás a adorar a Dios y a alabar su nombre. Escucha. Esto sucedió antes de la guerra. Antes, esta oración cambió todas las cosas. Este ayuno cambió todas las cosas. Fue en un tiempo de ayuno y de oración que se levantó un profeta, se levantó un levita con palabra de Jehová. Yo quiero decirte que tú estarás solo en tu casa, y el ángel de Jehová podrá llegar a hablar a tu corazón, podrá venir con una palabra de parte de Dios para
a las manos de este pueblo. Cual sea tu necesidad, la vas a conquistar en ayuno y oración, porque la oración y el ayuno cambian todas las cosas. Pero te digo algo, cuando recibas la palabra de Dios revelada a tu espíritu, celebra la victoria, saca tiempo para adorar a Dios, saca tiempo para alabar a Dios, para exaltar a Dios, aunque tus ojos todavía no hayan visto a ninguno de tus enemigos derrotado. Tu espíritu ya lo vio, tu espíritu ya lo recibió, y muy pronto lo natural verás cómo las cosas comienzan a cambiar, como lo que parecía tener completo dominio y control de tu vida pierde el control, como Dios nuevamente se entrona, se establece y reina. Es por esta causa que nosotros podemos decir que nuestro Dios reina. Fue perenne en una de esas escrituras: Jehová reina, Jehová reina, Jehová reina. ¿Habrá alguien que cree que todavía Dios está reinando? Pues vamos a orar en esta hora. Vamos a declarar su reino. Ponte de pie, reconoce que Dios oye tu oración y acepta el llamado a la oración y al ayuno esta semana. Haz los cambios que tengas que hacer en tu agenda. Arréglate. Ven a humillarte. La primera parte del ayuno será un tiempo de humillación. Ven y vuélvete a Dios para pedirle ayuda a Él. Porque si mi pueblo que invoca mi nombre se humilla